Ya, vamos a continuar entonces con las clases. En la clase pasada, no estoy mostrando nada. En las últimas dos clases hemos visto cómo poder, ¿cierto?, obtener a partir de distintos métodos, utilizando el Excel, también lo podemos hacer mediante otro tipo de software estadístico, la obtención de los mejores parámetros mediante el método de los mínimos cuadrados para obtener un modelo de regresión tanto lineal como no lineal. O sea, vimos primeramente el modelo de regresión lineal, cómo obtenerlo a través de la suma de los cuadrados de X y la suma de los cuadrados de Y, mediante la línea de tendencia, mediante la herramienta de análisis de datos, mediante el sistema de matrices, mediante Solver. Entonces, recordar que tanto las matrices como el Solver nos sirven para cualquier tipo de modelo, ¿ya? De alguna forma el análisis de datos y la línea de tendencia y la sumatoria de los cuadrados de I nos restringen al tipo de modelo que queremos aplicar. También hicimos una comparación de una regresión no lineal versus la linealización del modelo, y vimos en este ejemplo cómo el error cuadrático medio, ¿ya?, que es la suma cuadrada del error partido por la cantidad de datos y parámetros que tienen los datos, nos sirve como una herramienta para poder decir qué modelo se ajusta mejor a los datos. Y en este caso vimos de que haciendo una regresión no lineal, tomando el modelo y aplicándolo mediante la herramienta Solver, encontrando el mínimo de la sumatoria de los mínimos cuadrados, podemos entonces obtener mejores resultados que linealizando el modelo, y a partir del modelo lineal obtener también mediante el método de los mínimos cuadrados los parámetros en este caso de Bmax y de KE. Entonces, vamos a la pizarra. Y voy a poner acá, antes de esto, tenemos que la obtención de los parámetros, ok, mediante mínimos cuadrados. Distintas formas, da lo mismo, pero ya tenemos los parámetros del modelo. Entonces tenemos que nuestro modelo y es igual a la función de mis variables independientes o X, y también de los parámetros que comprenden el modelo que estoy planteando. Y lo tengo. Entonces, lo que vamos a ver ahora a continuación es cómo realizar un análisis, ya, para determinar que efectivamente tanto el modelo planteado como los parámetros planteados satisfacen el comportamiento que tienen los datos. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, podemos encontrarnos con la siguiente situación, donde tengo en cada uno de estos cuatro casos el mismo modelo. Pero tengo, pongamos en el primer caso, los datos están comprendidos por los puntos que tengo acá. En otro caso, voy a tener de que los datos están comprendidos por esos puntos. En otro caso, voy a tener que
Los datos están comprendidos por esos puntos. Y por último voy a tener aquí, en el último caso, en que los datos están comprendidos por los siguientes. Entonces, tenemos que para cada uno de estos casos, que les voy a poner acá A, B, C y D, en cada uno de estos 4 casos, tenemos de que se cumple de que el promedio de los X es igual al promedio de los J, que el I promedio de los Y es igual al I promedio de los J, y que por lo tanto vamos a tener el mismo modelo para cada uno de estos datos y que el coeficiente de correlación entre X e Y para los Y, para los distintos J, donde Y y J representa cada uno de los distintos modelos, van a ser iguales. Entonces, bajo esta premisa, tenemos de que la regresión lineal no es robusta y debemos tener mucho cuidado con hacerla solamente para los datos validados. O sea, tenemos que, como podemos ver en este ejemplo, puede darse el caso de que tengamos un comportamiento que no es lineal, pero si ajustamos los datos a un modelo lineal, sí nos puede dar el mismo modelo, las mismas condiciones tanto de promedio de X como de Y para cada uno de los distintos escenarios. Entonces, siempre es bueno graficar, o sea, insistir en el primer lugar cada vez que podamos graficar, ya hacerlo. Ahora en los modelos lineales simples, obviamente es más fácil poder graficarlo porque tenemos solamente 2 variables, pero cuando estamos trabajando con modelos que sean múltiples, ya la gráfica no es posible, ¿ya? O sea, solamente podemos graficar en 3 dimensiones, un plano, pero ya más allá de eso, físicamente no nos es posible realizar una interpretación gráfica, por lo tanto no podemos determinar muy bien cómo es el comportamiento del conjunto de los datos. Una de las formas ya para poder trabajar en lo que es la validación de los modelos es utilizando de todos mis datos escogiendo aleatoriamente de todos mis datos un 70% para construir el modelo y un 30% para validar. ¿Ya? Entonces, esto es una forma que nos permite, cuando obviamente tenemos una gran cantidad de datos, si tenemos pocos datos no es tan factible el poder tomar este 30 y el 70%. Entonces, del 70%, voy a poner aquí que tenemos color verde, tenemos nuestros datos. Y luego, supongamos que en color azul tengo los datos para validarlo, entonces aquí voy a construir mi modelo. Mi modelo me va a dar algo parecido a esto, en función de los 70% de los datos que estoy utilizando, y con el 30% voy a chequear, ya voy a chequear que efectivamente sigan la misma tendencia. Entonces eso es lo importante de seleccionarlo aleatoriamente, entonces me permite comprobar de que los resultados obtenidos a partir de la selección de los datos corresponde no solamente a los datos escogidos,
sino que también representan a la generalidad o a la totalidad de los valores. Profe, ¿Sí? por ejemplo, en la tarea se pedía hacer eso. Y sacamos un 70% de los datos y se le aplicaba los mínimos cuadrados. Sí, perfecto. Pues al otro 30%, o sea, le hicimos una linealización en Excel y nos dio los parámetros y de ahí solo comparamos los parámetros de También, acuerdo a error porcentual. sí, también puede hacerse una forma de hacerlo, efectivamente. Esto no podemos una representación más bien cualitativa, pero lo otro, lo que ustedes hicieron finalmente fue construir dos modelos tomando en cuenta dos datos, dos series de datos. Uno utilizando el 70% y otro utilizando el 30%. Entonces, ambos debieran coincidir. Importante eso Claro, sí, de que la toma ya de este 70 y este 30% haya sido de manera aleatoria, o sea, no seleccionando los primeros 30 ni los segundos 70 si tenéis 100 datos, no seleccionando los extremos, sino que seleccionando una mezcla que sea más o menos homogénea y representativa de todos los valores. no sé, lo hicimos con la función aleatorio, pero ¿usted recomienda hacerlo así como le dije o usted recomienda otro método? Está perfecto como lo hicieron. Ok, Sí, porque de esta forma lo interpretamos, lo podemos ver gráficamente, ¿cierto? Pero de la otra forma, aquí podemos tener ciertos los parámetros de un modelo, los parámetros de otro, del otro modelo, y si es que los datos, podríamos decir, pertenecen al mismo conjunto, los parámetros debieran ser sumamente similares. Y si no son similares, entonces nos da una tendencia para efectivamente decir de que gráficamente podríamos decir de que los datos, por ejemplo, nos dio algo que estén fuera de lo esperado a partir del resultado del modelo. Por ejemplo, algo así. Entonces, si nos da los puntos de validación desfasados, tienen otro comportamiento que no es lineal, es lo mismo que decir de que los parámetros obtenidos para ese 30%, ¿cierto? Son distintos a aquellos obtenidos con el 70%. ok, gracias. Entonces, para hacer un análisis y que no pase un poco lo que acabamos de describir con el comportamiento de los datos a partir de un modelo lineal, es que podemos realizar un análisis de los residuos, ¿ya? Que es en realidad, recordemos que los residuos corresponden al error. Entonces vamos a analizar el comportamiento del error, donde el error está dado por el dato menos el modelo. Eso corresponde al error. Y este análisis corresponde a lo que se conoce como la bondad de ajuste. Entonces, los residuos o el error debieran tener una distribución que sea aleatoria y centrada en cero. O sea, lo ideal siempre es de que si graficamos acá los residuos, ya de acuerdo a su posición, tenemos aquí este es el residuo número i, este es el valor del residuo. El valor del residuo debiera estar centrado aquí en cero y tener una distribución que sea aleatoria. Donde tenemos de que ojalá los puntos no se alejen mucho del cero, y es por eso que estén centrados, y que la distribución sea aleatoria, y esto representa bien, ¿cierto? Un modelo en el cual yo tengo ahora X y tengo Y, tengo mi modelo, y tengo de que los datos efectivamente se encuentran bien descritos por el modelo que acabo de plantear, donde tengo tanto valores por sobre la recta como por valores por
debajo de la recta. Si es que mi gráfico de residuos tiene cualquier otra forma, me va a dar entonces indicios de que el modelo planteado no se ajusta bien a los datos utilizados. Entonces, por dar un ejemplo, yo tengo mi gráfico de residuos que entreguen algún tipo de tendencia, ya como una parábola o como una recta que pase por ese lado, ¿ya? O con pendiente negativo en cualquier lado. En este caso, una gráfica de residuos me va a indicar entonces de que existe una tendencia y que probablemente los datos no tengan un comportamiento lineal, o también puede ser de que los parámetros más que escogidos para eso no sean los adecuados. Pero en ambos casos, cuando tenemos una tendencia, es más bien de que el modelo no es el correcto. ¿Ya? Distinto es el caso en el cual tenemos, por ejemplo, mi valor 0 y tengo un comportamiento ahora aleatorio entre los distintos valores, pero que no está centrado en el 0. O sea, en este caso de acá, es que los parámetros utilizados para explicar el modelo no son los correctos. Entonces, mediante la gráfica de los residuos, nos van a permitir de una forma visual, ¿cierto?, determinar si es que el modelo se ajusta bien a los datos o no. ¿Qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar la primera situación en la cual tenemos el valor de los residuos sin una tendencia, distribuidos aleatoriamente y centrados en torno al 0. Para efectuar la regresión lineal, tenemos de que hay ciertos supuestos que deben cumplirse. Y si estos supuestos no se cumplen, entonces podemos tener una cierta evidencia de que el modelo aplicado, en este caso el modelo lineal, no satisface el comportamiento de los datos. Entonces, lo primero que tenemos que chequear, ¿cierto?, siempre es verificar de que exista una relación lineal entre las variables. Entonces, ¿cómo podemos determinar esta relación lineal? Mediante el coeficiente de determinación y mediante la gráfica, si es que lo podemos realizar. El segundo supuesto tiene relación con la normalidad. Entonces, para poder desarrollar la regresión lineal, tanto las variables dependientes como independientes deben tener un comportamiento normal, pero por sobre todo los residuos. Y como estamos haciendo un análisis de residuos, los residuos deben tener un comportamiento normal. Y para poder determinar eso, existen distintas pruebas de normalidad como, voy a dar un ejemplo, el histograma, la probabilidad normal, tomar los residuos, hacer un estadístico descriptivo y ver la simetría, ver el coeficiente de kurtosis, graficar una gráfica de distribución acumulativa de la propiedad mediante la utilización de los valores de Z para los distintos valores de los residuos, en el cual comprobamos cómo para una determinada distribución normal, cómo debiera ser el comportamiento de la gráfica acumulativa.
en función de los valores que obtenemos en los residuos y poder chequear entonces gráficamente si es que siguen el mismo comportamiento o no. El tercer supuesto es el de la aditividad, en el cual tenemos, como vimos anteriormente cuando definimos los modelos lineales, de que cada variable independiente por sí sola debe sumar a la explicación de la variable dependiente. Entonces, todas las variables xy multiplicadas por un bi deben ser independientes de otras variables y de otros parámetros. Ya si no se cumple eso, cuando tenemos que dos variables independientes están relacionadas, se trata de una multicolinealidad. Yo tengo x1 multiplicado por x2 por beta 1. Entonces en este caso recordamos de que con respecto a los parámetros, sí tiene un comportamiento lineal, pero en este caso no correspondiente a lo que son las variables. El cuarto principio, por supuesto, es el de la homocedasticidad, que quiere decir de que las varianzas entre los distintos grupos de X deben ser similares. Entonces, esto sí lo tenemos graficado para un mismo valor de X, X1, X2 y X3. Los datos obtenidos acá tienen que ser similares. Por ejemplo, varianza X1, varianza X2 y la varianza de X3 deben ser similares. Si esto no se cumple, entonces estaríamos hablando de la heterocedasticidad y en ese caso podríamos asumir de que la relación que estamos presentando entre ambas variables no es la adecuada. Y por último, tenemos la independencia. Los residuos sucesivos deben ser independientes y no tener un determinado patrón. Por lo tanto, no debe existir la autocorrelación. O sea, esto quiere decir de que el valor anterior o el valor siguiente no dependen del valor actual, sino que son mediciones independientes y por lo tanto no deben seguir una determinada tendencia. ¿Cómo podemos trabajar esto? Mediante el coeficiente de correlación, utilizando los residuos, y los residuos aquí desplazados en menos o más 1. Entonces tengo aquí mi residuo, donde aquí parto con el residuo 1, 2, 3, 4, hasta mi residuo n. No los tengo ordenados, sino que simplemente son los valores que tengo para cada valor de i. Y n. Y ahora voy a hacerlo aquí desplazado en uno o más valores. 1, 2, 3. Aquí voy a tener mi último valor a ser n-1. Realmente aquí tengo n. Y con los valores contenidos en estas parejas, voy a poder obtener un coeficiente de correlación.
Recién acabo de cachar que cuando aprieto uno de los lápices me hace una flecha. Ya cachaba. Ya, pues aquí obtengo entonces el R de los residuos I con los residuos I menos 1. Y de esta forma, si el coeficiente de correlación me da un valor alto, significa de que los valores sí están relacionados entre sí, por lo tanto no se está cumpliendo el principio de independencia. En cambio, si esto es cercano a 0, entonces puedo determinar de que no existe una correlación entre los residuos y por lo tanto se cumple el principio de la independencia. Otra forma de determinar el principio de independencia es a través de el test de Durbin-Watson, en el cual se plantea un test de hipótesis, en el cual tenemos que la hipótesis nula es que no hay correlación. Mi hipótesis alternativa es que sí hay correlación. El estadístico de prueba es D, que corresponde a la sumatoria de los residuos en I menos los residuos en I menos 1 al cuadrado, partido por la sumatoria de los residuos I al cuadrado. Y esto nos da un valor, y este valor de Durbin-Watson lo contrastamos con, esto voy a poner aquí, este vendría a ser mi D calculado, lo contrastamos con un D tabla. Y el D tabla tiene un límite superior, tiene un límite inferior, y por lo tanto, al igual que todos los test de hipótesis que hemos visto, si es que se encuentra dentro, nos encontramos dentro de lo que es la zona de aceptación, y si nos encontramos fuera, nos encontramos en lo que es la zona de rechazo. Entonces, ¿cómo obtener el valor de estos de tabla? Lo podemos obtener de internet, prácticamente de cualquier lado. Vamos a buscar acá. Buscamos aquí Durbin-Watson, Table Calculator o otro. Por ejemplo, si nos metemos a cualquier página, tenemos para distintos valores de alfa, y tenemos aquí entonces donde estos valores de acá en la primera fila corresponden al valor de las variables independientes que tiene el modelo. Por ejemplo, si tenemos un modelo lineal simple, donde tenemos beta 0 igual a beta 1 por x, tenemos un solo valor que acompaña una variable independiente, solamente un valor de x, y aquí buscamos la cantidad de datos, y tenemos entonces el límite inferior y el límite superior. Si tenemos un modelo, por ejemplo, lineal múltiple, en el cual tenemos 4 variables independientes, x1, x2, x3, x4, y tenemos, por ejemplo, 17 datos, entonces el límite inferior es 0,5 y el límite superior es 1,6. Entonces los valores obtenidos aquí dentro de mi límite superior y mi límite inferior vendrían a ser aquellos valores de la tabla, y si mi valor calculado se encuentra dentro ya de mi zona de aceptación,
entonces puedo decir de que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no hay una correlación entre los residuos. Entonces tenemos de que este de tabla va a depender aquí va a ser función de mi nivel de significancia. ¿No? Ahí sí que no. El nivel de significancia va a depender de K, que consiste en el número de variables independientes, y va a depender de la cantidad de datos que yo tenga. Eso va a depender mi función tabla. Y dependiendo de dónde se encuentra el decalculado, voy a poder determinar entonces si se cumple o no la independencia de los residuos. Entonces tenemos 5 supuestos, ya, que lo vamos a repasar al tiro, que sí o sí se deben cumplir cada uno de ellos. La existencia de una relación lineal, el comportamiento normal de los residuos, ya el principio de aditividad, el principio de homocedasticidad y el de independencia. Si cualquiera de ellos no se cumple, aunque se cumpla el resto de los 4, nos da suficiente evidencia como para poder desechar el modelo. Y decir entonces de que efectivamente el modelo planteado inicialmente, lineal simple, lineal múltiple, no satisface el comportamiento real de los datos y no tiene un buen ajuste para poder describir eficientemente su comportamiento. Si se cumplen todos estos supuestos, podemos pasar a un siguiente nivel, ¿ya? Que podemos ahora hacer un análisis sobre la varianza de los datos. Entonces, el ANOVA, por Analysis of Variance en inglés, ¿ya? ANOVA, análisis de la varianza, pero tiene otro nombre también. No me acuerdo otro nombre en este momento. Pero en literatura también aparece un nombre similar. Análisis de la varianza, ANVA puede ser. Ya, pero el ANOVA consiste en la descomposición de la varianza tanto de la regresión como del error. Entonces, tenemos de que para un determinado valor de X, tenemos distintos valores de Y. Tenemos un valor de Y que va a estar explicado por el modelo obtenido. Tenemos un valor de Y que va a estar dado por el valor del dato. Y tenemos un valor de I que va a estar dado por el valor promedio de I. Vamos a suponer que si es el modelo.
Tengo ese valor promedio ahí. Entonces tengo para un valor de X, tengo el valor Y que corresponde al dato, tengo un valor Y que corresponde al Y promedio de todos los valores de Y, y tengo un Y que corresponde al Y modelo. Y como vimos con la varianza, ¿cierto? La varianza, recordemos de que es la distancia promedio al cuadrado que existe entre cada valor puntual con respecto al valor del el promedio de todos los datos. Y nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos, ¿cierto? Y de esta forma vamos a ver ahora qué tan dispersos se encuentran también los datos con respecto al promedio, con respecto al modelo, y el significado que tiene en la interpretación total del modelo esta dispersión. Entonces, tenemos de que la suma del punto con respecto al valor del promedio al cuadrado representa la varianza de los datos, ¿ya? Tomando en cuenta el numerador, recordemos que el denominador es partido por n menos 1 en el caso de tratarse de una varianza muestral. Y esto lo vamos a descomponer en dos sumas de cuadrados. Vamos a tener la suma de los cuadrados que va a ir del modelo al promedio, y la suma de los cuadrados del dato al modelo, también al cuadrado. El primer término corresponde a la suma de los cuadrados totales. El segundo término corresponde a la suma de los cuadrados de la regresión. Y el último término corresponde a la suma de los cuadrados del error o también de los residuos. Entonces la variabilidad total, que es la suma de los cuadrados totales, va a depender de dos componentes. Una que corresponde a la regresión, que corresponde a la recta, la regresión de los mínimos cuadrados, y la segunda componente va a ser el valor entregado por los residuos, ya que son los valores que no están incluidos dentro de este valor de los mínimos cuadrados. Recordemos que mediante el método de los mínimos cuadrados, lo que nosotros hicimos fue la minimización de este valor. ¿Ya? Lo que buscamos aquí, ¿cierto?, era minimizar el valor de la suma del cuadrado del error, y ahora además estamos incorporando dos términos nuevos, que es la suma de los cuadrados totales y la suma de los cuadrados de la regresión. O sea, si vemos esto, podríamos decir gráficamente, tenemos de que este es el dato, este es el modelo, y este es el promedio. Entonces tenemos de que toda esta suma es la suma de los cuadrados totales, la diferencia entre
el dato y el promedio es la suma de los cuadrados de la regresión, y la diferencia aquí entre el promedio y el modelo, me equivoqué acá. Esta es la de la regresión y esta es la del error o de los residuos. Ahí está. Entonces tenemos la descomposición de la suma de los cuadrados totales por estos tres valores de i que corresponden para un mismo valor de x. Entonces, mediante un análisis que podemos hacer, ¿ya?, a la varianza mediante un test de hipótesis, podemos plantear las siguientes hipótesis. Donde tenemos de que nuestra hipótesis nula es de que el o los parámetros asociados al modelo son iguales a 0 y por lo tanto no existe una dependencia lineal, y mi hipótesis alternativa es de que el o los parámetros que acompañan a una variable independiente es distinto de 0 y que por lo tanto sí existen, y al existir sí se puede comprobar una determinada dependencia lineal. Y esto lo vamos a hacer mediante un estadístico de prueba F, donde vamos a comprobar dos varianzas. La varianza del grupo A partido por la varianza de un grupo B. Ese va a ser nuestro estadístico de prueba. Y para obtener este estadístico de prueba, lo vamos a hacer construyendo una tabla donde vamos a establecer las fuentes de variaciones, que tenemos que la variación va a depender de la regresión, va a depender de los residuos, y además tenemos una fuente de variación total, que es la sumatoria siempre de la regresión más los residuos. Entonces tenemos de que el total va a corresponder aquí en todos los valores que tengamos de la tabla a la sumatoria tanto de la regresión como los residuos. Entonces tenemos nuestra fuente de variación, tenemos nuestro total, y para cada una de estas fuentes de variación vamos a obtener los grados de libertad, vamos a obtener la suma de los cuadrados, vamos a tener el valor promedio de los cuadrados, y vamos a obtener finalmente lo que andamos buscando, que es nuestro estadístico de prueba. Esa va a ser la composición de una tabla de análisis de la varianza, o una tabla nueva. Entonces tenemos de que los grados de libertad totales siempre van a ser n-1, donde n es la cantidad de datos pareados que estamos utilizando. Los datos de la regresión y del error se van a, no menos 11. n-1. Los datos de la regresión y de los residuos ya van a tener que sumar n-1. Y vamos a completarlo con los datos de la regresión. Pero para eso necesitamos conocer cuál es nuestro modelo. Si yo utilizo mi modelo lineal clásico, en el cual tengo dos parámetros, pero tengo un solo parámetro que acompaña a mi variable independiente, sé que tengo el beta 1 es un solo parámetro que acompaña esa variable, entonces voy a tener un grado de libertad. Si yo tengo un sistema lineal múltiple en el cual tenga más de un parámetro que acompañe una variable independiente, entonces voy a tener la misma cantidad de grados de libertad para la regresión. Pero siempre voy a tener al menos uno. Incluso ven, si no tengo el beta 0, si solamente tengo el valor de la pendiente, igual voy a tener un grado de libertad. Por lo tanto, en los grados de libertad de los residuos,
los puedo en este caso sacar en restando n-1 menos 1, y me queda entonces de que los grados de libertad de los residuos para este modelo corresponde a n-2. Para un modelo beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, voy a tener 2 grados de libertad en la regresión y n-3 grados de libertad en los residuos. La suma de los cuadrados corresponden a los mismos valores que vimos arriba y que tenemos aplicado acá, en el cual tenemos de que la suma de los cuadrados de la regresión es el I modelo menos el I promedio al cuadrado, y la sumatoria de los cuadrados del error es el I menos el I modelo al cuadrado y la sumatoria de esos valores. Que son los valores que están acá. Entonces, estos valores de acá, ya, los aplicamos y los podemos completar aquí en nuestra tabla de análisis de la varianza. Vamos aquí, voy a poner suma de los cuadrados de la regresión, suma de los cuadrados de los residuos, y la suma de los cuadrados totales. El valor promedio va a corresponder a el promedio de la suma de los cuadrados. En este caso, corresponden a cada una la suma de los cuadrados de la regresión, en este caso dividido por los grados de libertad de la regresión. La suma de los cuadrados de los residuos dividido por los grados de libertad de los residuos. Suma los cuadrados de la regresión partido por los grados de libertad y la suma de los cuadrados totales corresponde a la suma de los cuadrados totales partido por los grados de libertad totales. Entonces, si se dan cuenta, esta columna de acá, de los promedios, ya esta que tengo acá, corresponden a los valores de las varianzas. O sea, si tenemos aquí la suma de los cuadrados totales, que corresponden a el I menos el I promedio al cuadrado partido por N menos 1, me da la varianza muestral. El sumatorio de los cuadrados partido por N menos 2, este valor de acá, lo que me está dando es lo que calculamos la semana pasada como el error cuadrático medio. Entonces el error cuadrático medio, en este caso, corresponde a la suma del cuadrado del error, el I menos el I modelo al cuadrado partido por N menos P, donde P es la cantidad de parámetros que tengo, en este caso para este modelo tengo 2 parámetros, y N es la cantidad de datos. Y finalmente, lo que voy a obtener de este estadístico de prueba F, ya, va a corresponder a el promedio de la regresión o la varianza de la regresión partido por el promedio de los residuos o el error. Eso corresponde entonces a mi estadístico de prueba. Y mientras más grande es este valor de f, significa de que la explicación aportada por la regresión es más importante que la entregada por los residuos. Recordemos que lo que siempre estamos buscando y un indicador para validar, ¿cierto? Para elegir un mejor modelo es
mientras menor el error cuadrático medio posible, por lo tanto, mientras mayor es el valor de f, más lejos voy a estar dentro de mi zona de aceptación, más cerca voy a estar con la posibilidad de rechazar la hipótesis alternativa de que el valor del parámetro es distinto de cero y que por lo tanto sí existe un modelo lineal que satisface este comportamiento lineal. Entonces, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es lo que hemos visto durante el día de hoy, la aplicación de los supuestos, la construcción del análisis de la varianza y la construcción de una tabla de análisis de la varianza expandida, en el cual vamos a poder detectar el comportamiento del error puro y por la falta de ajuste, cómo lo podemos utilizar a través del Excel, ya con un ejercicio práctico. ¿Alguna duda, Manuel? No, profe, todo bien. Ya, Manuel, gracias por participar. Esperemos les vaya bien a todos mañana en su prueba ¿de qué lo era? De transporte, Transferencia de materia. transferencia de materia. Eso. Ya pues, chao, chao. Chao, profe, gracias.